buenas tardes. El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, y el Observatorio Latinoamericano de Comunicación, OLACOM, les da la más cordial bienvenida al Foro Genealogía y Experiencia de Medios y Comunicación en América Latina. Durante los últimos años en Latinoamérica han emergido instancias locales de observación y vigilancia crítica de los medios como consecuencia del enfrentamiento a un escenario de concentración mediática transnacional y nacional. Las experiencias pioneras surgen en los años 90 y adquieren su mayor fuerza a partir de la primera década del nuevo siglo. Los observatorios y veedurías de medios son espacios relativamente recientes en la historia de la comunicación latinoamericana. Queremos recordarles que este evento se está transmitiendo a través de nuestro portal web www.ciespal.org con cobertura en redes sociales, Facebook y Twitter del OLACOM. Bien, doy paso a Oscar Lloreda, jefe del Observatorio Latinoamericano de Comunicación, quien va a moderar este foro, pero voy a presentarlo. Es jefe del Observatorio Latinoamericano de Comunicación, candidato a doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Simón Bolívar, Venezuela, maestría en Comunicación y Políticas Públicas, licenciado en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela. Licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Ha realizado publicaciones en revistas y libros de Venezuela y Argentina. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Te dejo, Oscar. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenidos a este evento que estamos realizando en esta ocasión como parte del relanzamiento del Observatorio Latinoamericano de Comunicación. Es un evento en el que tenemos tanto jornadas formativas, los talleres, como un encuentro privado entre los observatorios para la construcción de una plataforma regional. Y finalmente, hoy y mañana a esta misma hora tenemos dos foros con parte de los invitados que nos acompañan hoy en Quito y en CIESPAL. Antes de darle la palabra a las personas invitadas, yo quería hacer una pequeña introducción a lo que es el Observatorio Latinoamericano de Comunicación, mostrar un poco la nueva página web que se quiere convertir en una plataforma latinoamericana de observatorios de medios, un lugar de tránsito de alguna forma obligado, obligatorio, necesario para la investigación en comunicación, para la investigación sobre los contenidos mediáticos, para la investigación sobre la economía política de la comunicación, sobre los discursos, sobre las dinámicas mediáticas y también, por otro lado, el apoyo y acompañamiento a los medios de comunicación populares contrahegemónicos de nuestra región. El Observatorio Latinoamericano de Comunicación se ha planteado para este año 2015 crear una plataforma o constituir una plataforma a partir de este encuentro. Es una ocasión para dotar de una mirada regional a la observación de medios. Nosotros tenemos la idea desde CIESPAL de que el derecho a la comunicación dentro de nuestra región no puede ser circunscrito únicamente a los espacios nacionales, sino que tiene que tener una mirada de carácter regional, y los observatorios de comunicación y los observatorios de medios que existen a nivel de toda Latinoamérica y el Caribe son un espacio ideal para ir construyendo esa mirada regional. El observatorio se ha planteado un par de objetivos que son bastante ambiciosos cuando uno los observa. En principio, el primer objetivo, como les comentaba antes, era diseñar y crear una plataforma regional. Pero entonces uno se pregunta, bueno, ¿para qué vas a crear esa plataforma? Y pensamos que esa plataforma tiene la misión de articular, coordinar y producir debates teóricos en el ámbito de la comunicación y de los medios, pero también generar debates teóricos, prácticos y metodológicos que puedan aportar un poco a la rigurosidad de las investigaciones y a la observación de medios en todo el campo de la comunicación.
el observatorio no solo se quiere concentrar en la observación de medios, de discursos, de contenidos mediáticos, ¿no? Como ya ustedes sabrán, la mayor parte de los observatorios de comunicación en sus inicios se dedicaron fue a la observación de contenidos mediáticos, en principio como para la denuncia sobre las representaciones mediáticas de determinados grupos sociales, ¿no? Y en búsqueda de la igualdad y del acceso a los contenidos mediáticos. Sin embargo, nosotros, además de esa labor tradicional de los medios, queremos sumar un poco lo que es otras tareas inmediatas que pueden ser pensar la estructura de la comunicación, pensar los marcos normativos y jurídicos que acompañan a la comunicación o que rigen la comunicación en nuestra región y en nuestros países, y también la estructura, la concentración mediática. Dentro del observatorio también estamos fundando junto al observatorio una escuela de derechos humanos, y en esa escuela de derechos humanos tenemos un espacio para pensar la comunicación con una perspectiva crítica de derechos humanos. Ahí, por supuesto, tenemos como ejes principales la interculturalidad, la representación igualitaria de la diversidad y de los diferentes grupos, ¿no?, sociales. En el segundo objetivo que se plantea el observatorio tiene que ver precisamente con una tarea quizás más activa. Por eso en el día de hoy discutíamos un poco que los observatorios, cuando uno nombra la observación, pareciese que es una cuestión un poco más pasiva. El Observatorio Latinoamericano de Comunicación más bien se plantea también una observación y una acción participativa de intervención, de acompañamiento, de experiencia. Y en ese sentido también queremos acompañar a los movimientos sociales, la comunicación comunitaria, las comunidades organizadas, no solo en el sentido de ir a dar clases, ir a enseñar en el sentido tradicional, más bien es un acompañamiento para recoger, para sistematizar, para intercambiar saberes que han sido quizás abandonados durante mucho tiempo y que queremos darle vitalidad, ponerlos en circulación, darlos a conocer, que las personas puedan conocer esas otras buenas prácticas, ¿no?, a partir de las experiencias que se han dado en toda la región. Entonces digamos que el observatorio tiene dos grandes objetivos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la observación, una observación que trasciende el tema de los contenidos y que incorpora otras dimensiones de análisis, y en segundo lugar, ese acompañamiento a los medios comunitarios y a otros espacios de comunicación emancipadores. Dentro de los ejes de acción del observatorio tenemos tres ejes de acción principales, que son la investigación, la formación y la extensión, y la proyección y articulación internacional. Si ustedes se fijan, durante este evento estamos prácticamente cumpliendo por lo menos dos de esos ejes y estamos articulando para iniciar el tercer eje, que es el eje de investigación. En el eje de investigación están planteadas, además de las líneas que anteriormente mencionaba, y hoy lo conversábamos en las reuniones con los demás observatorios, la posibilidad de investigar contenidos mediáticos en coyunturas particulares, en este caso durante marcos electorales. Durante los próximos años la región va a tener diferentes eventos electorales y creemos que los observatorios tienen una importante misión ahí en términos de observar el equilibrio y el tratamiento informativo, comunicacional, de opinión, bajo todas las plataformas de comunicación durante esos procesos electorales. Luego, desde el punto de vista de formación, nos hemos planteado cuatro grandes dimensiones formativas. La primera, que es tradicional dentro de los observatorios de medios y comunicación, que plantea la lectura crítica y el análisis de los discursos y las dinámicas tecnomediáticas. Esto va desde la producción de los discursos por parte de los medios de comunicación y el análisis crítico de ellos mismos, hasta las formas de recepción y participación de las audiencias, ¿no? Esas dinámicas de la comunicación desde
que se producen hasta que son recibidas, ¿no? El intercambio de saberes y acompañamiento de experiencias comunicacionales emancipadoras y contrahegemónicas es el segundo eje de dimensión formativa. El tercer eje implica las estrategias y herramientas para la organización, administración y producción de contenidos en el marco de experiencias de comunicación comunitaria. Este eje es muy importante porque buena parte de las experiencias de comunicación comunitaria y alternativa de la región han tenido fallas en todo lo que tiene que ver con su sistema de gestión, ¿no? Con sus formas de gestión, con sus formas administrativas, con sus formas de organización interna, y eso ha creado debilidades en el tiempo que han disminuido la potencialidad de estos espacios. Entonces creemos que ese es un eje clave para el acompañamiento de estos otros procesos. Y finalmente el eje que está inscrito en la Escuela de Derechos Humanos, que tiene relación con los derechos humanos y la comunicación. Finalmente, el trabajo de proyección y articulación internacional que estamos comenzando hoy, creo que con muy buen pie, porque los observatorios que han estado presentes en el encuentro han demostrado toda la voluntad para participar de una red colaborativa, de construir, de intercambiar contenidos, de poder generar proyectos y articularlos a nivel tanto nacional como internacional y darle una mirada común, ¿no? A partir de ciertos elementos que estamos construyendo durante este encuentro. Este encuentro, como les comentaba inicialmente, también sirve para lanzar o poner al aire la nueva página del Observatorio Latinoamericano de Comunicación, que ahí la pueden ver. Es una página que está pensada en principio para poder servir de plataforma de encuentro de los observatorios de comunicación, ¿no? No es una página que simplemente se plantea la producción o la publicación de investigaciones propias y de actividades propias, sino que más bien se piensa en el mediano plazo como una página de encuentro. De hecho, ya hoy en las reuniones que sosteníamos con los observatorios presentes, planteábamos la posibilidad de iniciar el intercambio de contenidos como un primer punto de encuentro para la circulación de las investigaciones, porque una de las debilidades precisamente de los observatorios de comunicación es la circulación de los contenidos y de las informaciones, de las investigaciones que se van produciendo. Nuestra página, que todavía está en etapa de construcción, digamos, va a tener, bueno, diferentes secciones que ustedes podrán navegar. Aquí quizás la más interesante, que no es una creación de nuestra página, pero que sí queremos dar aportes a esa creación que también manejan otros observatorios como el Observacon y como el Observatorio de la Universidad Católica de Valparaíso, que dirige el compañero Pedro Santander, es tener un mapa de la comunicación en América Latina, ¿no? Y ese mapa de la comunicación que acá tenemos, cuando lo abrimos, aquí se abre el mapa con los diferentes países de la región y podemos descargar automáticamente en este momento algunos contenidos de leyes, de constituciones, de reglamentos que existen en cada uno de esos países. Está en construcción. Además queremos tener un repositorio de investigaciones por país, es decir, esto apenas es una primera gestualidad, pero después queremos incorporar algunos elementos que enriquezcan y faciliten a todos los usuarios de la página el acceso a recursos para la investigación y para la formación en materia de observación de medios, de crítica de medios, de economía política y todas las temáticas que trabaja el observatorio. Yo quisiera invitarlos, por supuesto, a que veamos un poco la página. Está todavía en construcción, pero es un buen momento para dar aportes, ¿no? Estamos abiertos a escuchar. Queremos que esta página sea precisamente para la gente, no una página para nosotros. Queremos tener mucho flujo de personas y tener muchos contenidos
interesantes. Vamos a tener una serie de artículos permanentes desde los diferentes países de la región para conocer cuáles son los debates de los diferentes lugares. De modo que con esta página, con la plataforma que a partir de mañana vamos a generar la hoja de ruta para su constitución en el futuro inmediato, y con la primera actividad formativa que estamos haciendo a partir del día de hoy, también tendremos otra actividad formativa en el mes de julio, que es sobre videoactivismo. Creo que el observatorio comienza a un nuevo periodo de actividades en el que intentaremos ir aportando cada vez más, ir creciendo poco a poco, pero seguro, tanto en términos de las actividades formativas como en las actividades de investigación. Dicho todo esto, no sé si Mariclén todavía se acuerda de lo que iba a decir. Me toca presentar a los panelistas del día de hoy. En primer lugar, a la compañera profesora Mariclén Stelling, quien nos acompaña desde Venezuela. Ella es socióloga de la Universidad Central. Actualmente, en términos de sus funciones laborales, se encuentra en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, aunque hoy se encuentra como coordinadora general del Observatorio Global de Medios Capítulo Venezuela. Es miembro del Consejo Asesor del Portal Estudios en Comunicación y Periodismo y ha sido docente de pregrado y posgrado en diferentes universidades de Venezuela. Bueno, yo primero agradecer a CIESPAL la invitación y a todos ustedes, damas y caballeros, por haber aceptado también la convocatoria. Como dijo Oscar, yo tengo puestos dos sombreros. Yo trabajo en el CELAR, Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, del Ministerio de Cultura del Estado venezolano, pero a la vez hago observación de medios. Como observadora de medios me pongo otro sombrero y intento observar o ver desde un espacio más o menos central. Algo bastante difícil en una Venezuela polarizada, en una Venezuela que anhela, yo diría, de la boca para afuera el diálogo, pero que cuando se aproximan las coyunturas electorales, la polarización y la radicalización se exacerba, fundamentalmente desde los medios de comunicación social. Yo fui invitada a conversar, a intentar hacer un recorrido sociopolítico que explique y contextualice el surgimiento de los observatorios de medios en la región y el rol político ciudadano que han jugado desde su aparición. También voy a hablar de la experiencia del Observatorio Global de Medios de Venezuela y alguna breve referencia a los trabajos que ha realizado el observatorio. Entonces a mí me toca de alguna manera abordar estas nuevas figuras sociales que son los observatorios y cómo y cuándo irrumpen en el espacio regional latinoamericano. Ya Torrico dijo que desde los 90 se estaban observando esta insurgencia, porque los observatorios insurgen contra el poder, por lo menos el Observatorio de Medios contra poderes estatuidos, como el poder de los medios. Ellos insurgen en los años 90, pero fundamentalmente se van consolidando en toda la década del 2000. Vamos a empezar hablando de qué son los observatorios y veedurías de medios de comunicación. En primer lugar, quiero destacar que son experiencias que se vinculan a movimientos de democratización social y se configuran además como espacios de expresión ciudadana. En los espacios de los observatorios la ciudadanía reclama su derecho a hacerse oír, a hacerse ver y a participar en la comunicación y a incidir en la manera como comunican los medios de comunicación social. Por lo tanto, la observación y la vigilancia de medios se convierte en una estrategia importante y válida de crítica e intervención. Los medios desarrollamos una estrategia de crítica en los observatorios. La estrategia de crítica e intervención tiene la intención de democratizar las comunicaciones, pero también tiene la intención de formar receptores y receptoras conscientes, informados e informadas.
y esto es con miras a perseguir un ejercicio de la ciudadanía absolutamente democrático. Incidimos entonces en los medios a través de una estrategia de crítica e intervención, pero nuestro objetivo final es la ciudadanía informada, crítica y consciente y el ejercicio democrático de la comunicación. Reivindicamos entonces desde los observatorios, reivindicamos derecho. Reivindicamos el derecho de la comunicación, el derecho a ser informado, el derecho a informar y el derecho a participar en la comunicación pública. Llegado a este momento, me recuerdo de Venezuela, donde ahorita el problema político comunicacional es verdaderamente fuerte. A nosotros nos visitan constantemente, y más en coyunturas electorales, expertos, observadores, analistas de diversas regiones del mundo. Lo primero que le preguntan a uno, ¿en Venezuela hay libertad de expresión? Creo también que eso se relaciona con un lobby internacional, para mí exitosísimo, que ha hecho la derecha venezolana. Me imagino que ese lobby lo hace con dinero de afuera de Venezuela, pero creo que es un lobby que ha sido muy exitoso, que ha logrado configurar un cerco mediático. Venezuela está sitiada desde ese punto de vista, y donde lo primero que se dice es que hay una violación absoluta de los derechos humanos, y entre los derechos es la libertad de expresión la que estaría también violada. Cuando a mí me hacen esa pregunta, yo inmediatamente respondo, en Venezuela hay anarquía de expresión. Si vamos a hablar del derecho a la libertad de expresión, hay anarquía de expresión. Nosotros somos, en esencia, un pueblo anárquico. Aquellos que conocen Venezuela, que han ido a Venezuela, el tráfico es una expresión de la anarquía que existe en ese país a todo nivel. Y hay anarquía también en cuanto a la libertad de expresión. Lo que yo tengo violado, yo como ciudadana y usuaria de medios, lo que yo tengo violado es el derecho a la información. En Venezuela ese derecho sí está violado, y está violado tanto por los medios del Estado como por los medios privados. Porque allá los medios están configurados fundamentalmente en dos bloques que expresan la polarización y que nutren la polarización. Y nosotros podemos hablar entonces de medios oficiales que reseñan la verdad oficial, y los medios, yo los denomino privados de oposición, que reseñan la verdad de la derecha venezolana, de la oposición venezolana. De manera que Venezuela es un país donde transitan dos medias verdades, que son los dos bloques políticos comunicacionales. Esas dos medias verdades transitan como, son aceras de una calle muy ancha, jamás se encuentran, jamás se comunican. Y esas dos medias verdades producen en la ciudadanía una suerte de anclaje. ¿Qué quiero decir yo con eso? Tú tiras tu ancla en aquellos medios que reseñan la verdad en la que tú quieres creer. Y estás allí totalmente anclado, fijamente anclado en los medios que reseñan la verdad en la que tú quieres creer. Entonces yo no estoy siendo informada como debe ser. Yo estoy siendo informada sesgadamente desde dos bloques políticos. Existen algunos medios, y en las investigaciones del observatorio así lo han demostrado, que mantienen lo que nosotros hemos denominado un equilibrio medio moderado. Son medios que intentan presentar las dos perspectivas, que es casi imposible hacerlo en Venezuela, que intentan, digamos, como contrastar voces que expresen las dos medias verdades, colocarlos en contigüidad física en la noticia o en las primeras planas de los periódicos. Eso es la minoría de los medios de comunicación en Venezuela. Explicada un poco la realidad en Venezuela, vamos a hablar, ¿cómo vamos a definir nosotros a los medios de comunicación? En los años 2000, muchos investigadores y académicos estudiaron el fenómeno de los medios de comunicación social. Entonces voy a citar a Matelar, que tú lo colocaste en un documento que escribiste, a Ramonet, pero también a Germán Rey, y a una investigadora peruana que se llama Susana Herrera Damas. Ellos fueron estudiosos bien importantes de los medios de comunicación social. Para Matelar, esta observación de medios es una forma de enfrentar el poder y la manipulación de los consorcios mediáticos, es decir, es la búsqueda de la igualdad de acceso y representación mediática. Ramonet, quien acuñó el término quinto poder, el quinto poder sería la ciudadanía organizada en la observación de medios, en los observatorios de medios, que monitorea
el cuarto poder, que serían los medios de comunicación social. Entonces, para Ramonet, el quinto poder permite oponer una fuerza cívica a la ciudadanía, a la nueva coalición dominante. Un quinto poder cuya función es la de denunciar el superpoder de los medios de comunicación, de los grandes grupos mediáticos, cómplices y difusores de la globalización liberal. Yo estoy de acuerdo medianamente con la definición de Matelar y la definición de Ramonet, porque en el observatorio nuestro al menos no está limitado a observar la manipulación de los consorcios mediáticos privados, ¿verdad? Tampoco nuestra función es denunciar el superpoder de los medios de comunicación de los grandes grupos mediáticos. En Venezuela el sesgo político que existe hace que el observatorio tenga una mirada política, pero desde el ver del observatorio. Germán Rey, quien realizó la relatoría de en el 2006, fuimos invitados los observatorios de la región a un evento en Buenos Aires, un poco para ver qué estaba haciendo cada observatorio. El evento duró 3 días intensivo y el relator fue Germán Rey, un periodista colombiano. Y él después hizo un documento que a mí me parece verdaderamente importante porque él no hizo un documento descriptivo o clasificatorio de lo que hacen los medios. Él hizo un documento donde interpreta y muchas veces poéticamente lo que somos los observatorios de medios. Y por eso es que digo, Germán Rey poéticamente expresa que los observatorios de medios son metáforas de procesos sociales y comunicativos fuertemente relacionados con movimientos de democratización de la sociedad, afirmaciones emancipatorias y confrontaciones frente a las variaciones que también van adoptando las maneras diversas en que se expresa el poder. Entonces no estamos hablando del poder de los grandes consorcios, estamos hablando de una concepción de poder muchísimo más amplia. Y ahí es el que él dice que somos metáforas recientes de procesos sociales y comunicativos. ¿Cuáles son esos procesos recientes sociales y comunicativos? La demanda de la ciudadanía por otro modo de hacer la comunicación, la demanda de la ciudadanía por democratizar las comunicaciones, la demanda de la ciudadanía por participar en la construcción de los contenidos mediáticos. Susana Herrera Damas, que es la investigadora peruana, ella observa, construí yo de esta manera, observa a los observatorios desde su función de vigilancia y los define como instancias de supervisión mediática que vigilan la actividad de los medios. Ella restringe mucho su concepción de lo que es un observatorio de medios, nos restringe a la vigilancia de la actividad de los medios. En su opinión, es también este contexto donde se enmarca el papel de los observatorios, primero, dice Herrera, como fiscalizadores y después como alfabetizadores de esta audiencia. El poder de los observatorios residiría, de acuerdo a Herrera, en el papel que estos juegan en tanto fiscalizadores y después como alfabetizadores de esta audiencia. Es una concepción, en mi opinión, muy restringida de la trascendencia del ejercicio de observación a partir de una veeduría o de un observatorio de medios. Para Herrera Damas, los observatorios de medios surgen en América Latina por 2 razones contundentes. Primera, porque alguien tiene que vigilar a los que vigilan. Y segunda, porque ya no se puede ocultar por más tiempo que los que vigilan también cometen errores. Ella centra todo su análisis de los medios en la vigilancia del ejercicio de la comunicación como tal. No trasciende aquello y va como Germán Rey a las crisis sociopolíticas, económicas de todo tipo que aquejan a la región y que fueron las que dieron origen a los observatorios regionales. Para Herrera, los observatorios nacen de la convicción primera de que el poder que tienen hoy los medios en nuestras sociedades democráticas no se corresponde con un ejercicio siempre responsable de su misión. Cita a Cristofeletti, un investigador brasilero, quien enfatiza que el cuarto poder que tanto fiscaliza carece de fiscales de evaluación y de controles. Los medios no somos fiscalizadores solamente, no somos controladores de ese cuarto poder. Evaluamos a ese cuarto poder, lo analizamos, lo observamos y luego trascendemos aquello hacia la democracia y la ciudadanía. Herrera ubica el surgimiento de los observatorios a partir del convencimiento de que los medios y sus profesionales se encuentran en una situación realmente crítica que demanda de nuevos actores que reivindiquen otra forma de entender la profesión. Se ciñe entonces a la profesión de los comunicadores sociales. Para Germán Rey, observatorio, veeduría, defensoría, seguimiento son nuevas figuras que han ido componiéndose a medida que las sociedades experimentan crisis sociales, políticas y económicas. Y a diferencia de Herrera, Rey se ubica en el plano sociopolítico cuando afirma
No es raro entonces que los observatorios respondan a necesidades sentidas de la sociedad. Yo estoy mucho más de acuerdo en esto. Los observatorios responden a crisis y a necesidades sentidas de la sociedad. No responden a la necesidad de fiscalizar a los medios. Tienen un común denominador, dice Rey, el espacio para la reflexión y la producción de conocimiento en el campo de la comunicación, en el campo de los medios, en el campo del ejercicio del poder político, en el campo del conflicto armado, en el campo de los procesos de paz y en el campo de la construcción de ciudadanía. ¿Por qué hace este enunciado Rey? Porque los observatorios que estuvimos reunidos en Buenos Aires en el 2006 habían nacido algunos por crisis de este tipo, de construcción de ciudadanía, el conflicto armado, lograr los procesos de paz en Centroamérica, etc. Bueno, entonces irrumpen los observatorios, hay una eclosión de observatorios del 90 hacia el 2000, gracias a las situaciones de conflicto derivadas de crisis democrática en diversos puntos del continente. Estas crisis inciden en la aparición de muchos de estos observatorios y en estos observatorios van a confluir tanto investigadores como profesionales de la prensa, ciudadanos y ciudadanos de lo que nosotros llamamos en Venezuela de a pie, ciudadanía de a pie. Estos son los miembros de los observatorios de medios. Hay observatorios que solo trabajan profesionales de la prensa, otros que solo trabajan ciudadanos, veedurías, etcétera, y otros como el Observatorio Global de Medios, donde nuestros miembros son estudiosos de la comunicación, profesionales de la prensa y ciudadanos de a pie. Vamos a intentar hacer un recorrido regional. Y voy a partir por un trabajo de la revista Observatorios y Veedurías, de Ciudadanas de los Medios de Comunicación, que fue organizado por el Proyecto Latinoamericano de Medios de Comunicación de la Fundación Friedrich Ebert, la FES, y el espacio cultural La Tribu, que existe en Argentina. Allí participamos Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Venezuela, Perú, Ecuador y Chile. Y a partir de este taller, Germán Rey, Sistematización de las Experiencias, en un texto que él denominó Ver desde la ciudadanía, observatorios y veedurías de medios de comunicación en América Latina, porque en realidad los observatorios es un ejercicio de ver desde la ciudadanía. Él expresa también allí, muy poéticamente, en el paisaje de las sociedades suelen aparecer cada cierto tiempo territorios nuevos. No son irrupciones espontáneas, ni tampoco simples productos del azar. Por el contrario, forman parte de procesos que vienen de atrás, cuyas latencias se pueden vislumbrar en el surgimiento de estas nuevas figuras y en los campos culturales que lentamente van delimitando. Esas nuevas figuras que irrumpimos entre los 90 y los 2000 fuimos los observatorios de medios. Destaca el Rey el papel de las crisis en el surgimiento de los observatorios. Y entonces señala la crudeza del conflicto interno colombiano, da origen a un observatorio, la polarización política en Venezuela. Él lo ubica así, no es realmente cierto que fue la polarización, ya lo vamos a ver más adelante. La construcción de otros marcos de referencia para las comunicaciones en un México que, dice Rey, confrontado por los cambios en las hegemonías políticas y la distribución del poder. También otra de las crisis es el seguimiento de los acuerdos de paz en Centroamérica, el establecimiento de la democracia en el Perú, esto es en el 2006, las conmociones económicas y la desestabilización política de Argentina. Él relaciona este fenómeno con la recomposición de las sociedades que buscan otras figuras para enfrentar los retos. Fíjense que el espacio donde localiza el ver de los observatorios Rey es muchísimo más amplio. Sociedades que buscan otras figuras para enfrentar los retos y para recomponerse. Serían otras formas de expresión de las mismas sociedades, nos dice Rey. Para Susana Herrera Dama se trata de instancias de supervisión mediática que vigilan y controlan la actividad de los medios. Acota que aunque esta es su función primera, el paso del tiempo y la versatilidad que admiten han permitido ampliar su repertorio de funciones para abarcar cometidos característicos de otras instancias. Para Susana Herrera estamos abarcando cometidos de otras instancias. Para Germán Rey son expresiones de la sociedad, de instancias de la sociedad. Los observatorios son entonces, si seguimos la línea de Germán Rey, lugares de construcción de ciudadanía. En su opinión, los observatorios y las veedurías de medios no son solo manifestaciones de la política comunicativa, para él son también lugares de la construcción de ciudadanía. Las experiencias que se analizaron en Buenos Aires le permitieron concluir que el mayor interés es lograr articularse a proyectos sociales y políticos más amplios. Todos los observatorios, dice Rey, se reconocen como experiencias comunitarias y ciudadanas. Esto es a raíz del evento del 2006.
De acuerdo a este evento, los observatorios expresan la lucha de la ciudadanía por ampliar la esfera pública, o sea, por obtener el derecho a la palabra pública, por hacerse oír y por dejarse ver. Los observatorios son formas de acceso del ciudadano visibilizado. Los medios permiten que se visibilice el ciudadano. Entonces son formas de acceso del ciudadano visibilizado a la esfera pública. Ese lugar que es de intercambio y de aparición de sujetos que debaten sobre asuntos colectivos. También acota Rey que existen los observatorios y las veedurías la convicción de que lo importante no es tanto la representación que hacen los medios o sus contenidos, sino sobre todo los vínculos de los medios con el ejercicio de la ciudadanía. Yo reivindico esta concepción de los observatorios. Los observatorios, lo importante de los observatorios es los vínculos que existen de los medios con el ejercicio ciudadano. Expone Rey lo que denomina las razones que conforman la trama de estas nuevas figuras sociales. ¿Cuáles serían estas razones? Su condición social y su significación política, la significación política de los observatorios. Los observatorios pueden mirar coyunturas electorales, pueden observar lo que sea, pero los observatorios tienen de alguna manera una significación política, una mirada política, una postura política. Por su ubicación estratégica en la comunicación, el observatorio puede incidir en la información y en general en el funcionamiento simbólico en el medio. Lo que en el fondo se entreteje es el sentido de la comunicación y la demanda de lo político, en una relación que deja atrás el manejo funcional de los medios por la política, como también deja atrás la obsesión totalizante que presidió en otros tiempos a la movilización social. Hay algunas manifestaciones de las crisis en los medios de comunicación social, maneras que asume la manifestación en las crisis en los medios de comunicación social. ¿Cómo se manifiestan estas crisis? A través de cómo los medios representan los problemas que vive la sociedad. Si nosotros vamos a Venezuela y hacemos un ejercicio de contrastar un mismo hecho, una misma noticia en todo el abanico de nuestros medios politizados, nosotros vemos que hay una manera absolutamente diferente de representar la crisis que está viviendo la sociedad venezolana, que es una crisis económica, que es una crisis de legitimidad, de credibilidad, es una crisis política. En este momento hay un proceso muy interesante en Venezuela porque hay una crisis, en mi opinión, humilde, multidimensional. Y esa crisis multidimensional está perversamente representada por los medios de comunicación social. También se manifiestan las crisis a través de las distancias entre la información ofrecida y las demandas y expectativas de la sociedad. Hay un divorcio entre la información que me ofrecen los medios y las necesidades sentidas de la sociedad y las demandas de información que tenemos en la sociedad, las expectativas informativas que tenemos. También se manifiestan las crisis a través de la instauración de regulaciones sociales, a través de la invisibilidad de unos temas o actores o la legitimación de otros. Por ejemplo, en este momento político, en los medios oficiales hay ausencia de información económica. El Banco Central de Venezuela no informa, no da datos ni cifras de hace 3, 4 meses. Eso lo reclaman mucho en los medios privados de oposición y hay mucha información económica que obtienen por otras vías. Muchas veces la información no es cierta, no es veraz, ¿verdad? Y entonces tenemos una información perversa, sobredimensionada de la crisis económica en los medios privados de oposición y una especie de silencio absoluto en los medios del Estado que están dedicados a titular con la vocería del presidente, de los ministros, etcétera, etcétera, a construir la noticia en base a inauguraciones, noticias a veces muy locales, de logros muy locales, y los medios de oposición tienen una batalla multidimensional informando perversamente. Y luego también hay, en el caso venezolano, mediante la ubicación y en la crisis se expresó en abril del 2002, por cómo se ubicaron los medios en la escena política, y los medios desde el abril del 2002 están fungiendo de movilizadores políticos expresos. Los medios en los sucesos de abril del 2002, que me imagino que todo el mundo conoce, los medios se convirtieron en movilizadores políticos y continúan siendo movilizadores políticos, y muchos de los llamados a las guarimbas, a las marchas, a las manifestaciones, son los medios de comunicación social fungiendo de partido político y de actores políticos.
Acota Rey que estas nuevas figuras, observatorios y veedurías, revelan en su emergencia otras conexiones contextuales. ¿Cuáles son esas conexiones contextuales? La fractura de la representación y de la participación política. Nos lleva entonces esto al hecho de que los partidos, muchos de ellos hundidos por una grave fractura de su legitimidad, como de su capacidad de representación de los intereses, que tradicionalmente habían expresado, han de alguna manera delegado sus funciones en los medios de comunicación social. Yo jamás he planteado que hay un plan maquiavélico de los medios de comunicación social en Venezuela de convertirse en partidos políticos. Simplemente un proceso natural de pérdida de credibilidad, de deslegitimación de los partidos políticos y de los líderes, que ocurrió fundamentalmente en los años finales de los 80 y la década de los 90, permitió que los medios de comunicación social en Venezuela fueran convirtiéndose en instituciones políticas. Y allí siempre afirmo que eso ocurrió con una sutil complicidad de la sociedad venezolana. Ahí nadie es inocente. Ahí no fue que los medios se reunieron, los medios privados se reunieron y dijeron vamos a fungir de actores políticos, de partidos políticos, vamos a darle un golpe a los partidos políticos que ya están moribundos. No, la sociedad venezolana, yo me incluyo sutilmente, en una complicidad muy sutil, fuimos permitiendo que los medios se desbordaran de sus funciones naturales. Otras conexiones contextuales es la desestabilización producida por los graves problemas económicos de la región, y en este caso yo diría de Venezuela, que no solo acentúan la pobreza y las desigualdades, sino que también acentúan el poder de las compañías transnacionales insertadas en sectores estratégicos, las repercusiones de la recesión y el empobrecimiento de sectores sociales. Esto es referido a la reunión del 2006. Sin embargo, de acuerdo a Rey, la crisis también es de los modelos de construcción de la información, del periodismo y de los medios. Esta relatoría o este documento, que para mí es importante para todo el que esté configurando un observatorio, para todo el que trabaje en la observación de medios, es un documento que tiene mucha vigencia y actualidad a pesar de que fue elaborado en el 2006. Entonces la crisis también es de los modelos de construcción de información, del periodismo y de los medios. Nos dice Rey, mientras en el continente se proponen nuevas legislaciones o se preparan proyectos legales, muchos de ellos de iniciativa gubernamental, el paisaje mediático se concentra y las demandas de la sociedad sobre la información se acentúan. Crece entonces la preocupación por la necesidad de transformar la legislación de medios, se generan debates sobre propuestas gubernamentales o propuestas que provienen de la ciudadanía para que se elaboren leyes que garanticen un manejo mucho más democrático de los medios. Esto es una expresión de la crisis interna de los medios propia del 2006. Se han elaborado, se han desarrollado una serie de debates, y de allí fuimos expresiones nosotros en el 2006, y de cuestionamientos que expresan y definen a los observatorios. ¿Cuáles fueron esos debates y esos cuestionamientos? Comprensiones sobre la libertad de expresión, los monopolios comunicativos, las relaciones entre institucionalidad democrática e información, las modalidades de propiedad de los medios, las reglas de juego de las empresas mediáticas, los sistemas de regulación de control y del poder de los medios y la responsabilidad social de los medios. Me informan que me queda poco tiempo. ¿Qué está en cuestionamiento entonces? El sobredimensionamiento del rol de los medios, que en ocasiones ocupa lugares sociales y aún políticos que no les corresponden, quizás debido a la sordera de los estados y a la sutil complicidad de la sociedad. Está en cuestionamiento la propia manera de hacer periodismo, está en cuestionamiento el periodismo de vedetismo, y la sociedad demanda un oficio con claros significados sociales, un redimensionamiento de la mirada de los medios, que los medios dejen de ser la vedette y miren las necesidades sentidas por la sociedad. Está en cuestionamiento un periodismo que se regodea en una obsesión por los hechos. Nosotros esperamos una mejor información, mucho más equilibrada y más analítica. A tal fin, nos dice Rey, los observatorios indagan cómo un determinado ser de los medios permite el ser ciudadano. A tal fin, los observatorios promueven que la ciudadanía piense qué tipo de medios de información se necesita para que una sociedad sea democrática. Y a tal fin, los observatorios insisten en la demanda y en la producción ciudadana de información. Nos preguntamos, ¿el observar es una visión perfecta? Cuando los observatorios observamos, ¿eso es una visión perfecta? No, los observatorios reconocemos nuestra visión parcial. Los observatorios estamos abiertos a confrontarnos con otras miradas,
Los observatorios interactuamos con otras observaciones, como la reunión que se acaba de hacer aquí, que a su vez provienen de diferentes lugares dentro de la sociedad. O sea, los observatorios están despojados de mirada cerrada y los observatorios existen por el juego y el contraste de las perspectivas. Los observatorios eluden las visiones perfectas y asumen los límites de la propia observación. Lo que observan los observatorios de la veeduría es mucho más de lo que pasa en y por los medios. La observación de la comunicación revela movimientos de la sociedad, pugnas y contrastes, variaciones del poder y al mismo tiempo propone indagaciones sobre las maneras que existen para interpelar los campos hegemónicos. En ese sentido, las experiencias que se analizaron en el 2006 expresaron una fuerte preocupación sobre cómo puede articular las acciones de los observatorios con proyectos sociales y políticos más amplios. Allí se observa la mirada como más restringida de Herrera Damas y la mirada mucho más amplia de real de los observatorios. Entonces los observatorios no solamente nos ubicamos en la comunicación, ni nos restringimos a la exploración de determinados temas. Nosotros queremos una mirada mucho más amplia, una insistencia en conectarnos con la democratización de la sociedad, y los observatorios estamos conscientes de que el ver no es un fin en sí mismo. El ver es un medio para una democratización de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariclén, por la participación. Una visión quizás desde la sociología política de los acontecimientos de los últimos años y de la conformación de los últimos 20 años quizás, y la conformación de los observatorios y el nacimiento de todo este movimiento quizás ciudadano. Otra de las experiencias interesantes de observación de medios, en este caso de veeduría ciudadana de medios, es la que nos va a comentar ahora nuestra siguiente invitada, que es Marisol Castañeda. Marisol es comunicadora social, licenciada en comunicación, especializada en comunicación para el desarrollo, con posgrado en comunicación corporativa. Tiene estudios de maestría en gerencia social y es cofundadora de la Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social de Calandria. Presidenta del Consejo Consultivo de Radio y Televisión del Perú en el periodo 2005-2007 y miembro de la comisión especial que elaboró la propuesta de ley de radiodifusión estatal de Perú, nombrada por la presidencia del Consejo de Ministros. Ella nos acompaña, como ya lo dije anteriormente, desde la Fundación Calandria y desde el espacio específico de la Veeduría Ciudadana. Bienvenida, Marisol. Bueno, un saludo a todos, muchas gracias por la oportunidad. Agradezco a CIESPAL por estar con ustedes y con los colegas de otros países. Les voy a presentar efectivamente la experiencia de la Veeduría Ciudadana, una experiencia impulsada por la Asociación Calandria. Calandria es una ONG especializada en comunicación para el desarrollo y uno de los temas de trabajo que tenemos es el de democratización de los medios, en el sentido de devolverle al ciudadano la posibilidad también de ejercer la ciudadanía en el campo de la comunicación. A ver, gracias. A ver, ¿en qué contexto surge la Veeduría Ciudadana? Respondiendo un poco también al recorrido histórico que hace la compañera. Ustedes saben que entre el 90 y el 2000 el Perú vivió una dictadura, ¿no? La dictadura del gobierno de Fujimori. En ese periodo se evidenció una sumisión de los medios al proyecto político y una corrupción de los medios. Esto salió a la luz en el 99 y el 2000 con un famoso video que se le denomina el Vladivideo. La foto que aparece allí es una de las más famosas. ¿Por qué? Porque está Vladimiro Montesinos, que era uno de los operadores de Fujimori, y el dueño de un canal de televisión, Francisco Cusillat, de América Televisión, ofreciéndole miles de dólares y también hablando sobre tal o cual líder de opinión que podía dar y respaldar determinada política, etc. Entonces, ese es el contexto en el que surge, ¿no? Un periodo donde los medios servían para legitimar logros del gobierno, se invisibilizaba denuncias, actores, había una despolitización de la política,
o una banalización de la información, los programas de humor, la parte política se trasladó a los programas de humor, se exacerbaron los programas de entretenimiento, especialmente los talk show, que funcionaron como cortinas de humo, muchas presiones y negociaciones de la SUNAT, que es la instancia del Estado que tiene que ver con los tributos, ¿no? Y restricciones a la publicidad estatal. Frente a eso fue entre el 90 y el 2000, todos saben que en el 2000 se restauró la democracia, el proceso de transición, que es más o menos el proceso de los 5 años del gobierno de Toledo, que es desde 2000 al 2005. Hubieron varias estrategias desde diversos campos que yo ubico como estrategias para recuperar la confianza y la credibilidad de los medios. Por un lado está la fiscalización y la denuncia como eje informativo. Si bien en todo el periodo de Fujimori los medios no cumplieron un rol fiscalizador, en el periodo de Alejandro Toledo, Alan García e incluso Ollantumala, sí hay una línea de fiscalización y denuncia al gobierno por parte de los medios, ¿no? Luego también se instalaron la vigilancia de los medios, los observatorios y veeduría ciudadana, en particular la que impulsó Calandria. Se dio impulso a todo el tema de la autorregulación ética, en la elaboración de códigos de ética. Se plantearon nuevas legislaciones, la nueva ley de radio y televisión se promulgó en el 2005, y también otras iniciativas como periodismo cívico en la medida de impulsar la participación de los ciudadanos en la oferta informativa. Voy a centrarme en 2 puntos: la vigilancia de los medios, la experiencia de la veeduría y la legislación de radio y televisión, que han sido los 2 campos que han vinculado lo que les voy a presentar, ¿no? De manera conceptual me parece importante reivindicar o ratificar lo que se planteó anteriormente. Efectivamente, las políticas de comunicación no se definen en sí mismas, ¿no? Sino las políticas de comunicación están al servicio del fortalecimiento de la democracia. En ese sentido, ubicamos como una triada la incidencia en actores políticos precisamente para democratizar o construir políticas de comunicación inclusivas. En el campo de la comunicación en Perú tenemos el tema de televisión digital, la transparencia y acceso a la información, publicidad estatal, cumplimiento de la ley de radio y televisión y muchos medios públicos, muchos otros temas que configuran la agenda de comunicaciones. Sin embargo, esta incidencia tiene que ser vista en 2 sentidos: en afirmar el derecho a la comunicación por parte de la ciudadanía, no solamente la libertad de expresión o el consumo crítico, sino la rendición de cuentas que tienen que facilitar los medios, y también ver a los medios de comunicación no solo como transmisores de información, sino construcción de opinión pública, ¿no? Eso pasa entonces no solamente por mejorar la oferta informativa, sino también la de entretenimiento, su vinculación con los temas de desarrollo y otras que ayuden a configurar una agenda pública inclusiva. ¿Quiénes componen la veeduría? La veeduría está compuesta tanto por instituciones del Estado, tenemos ahí a la Defensoría del Pueblo, instituciones de sociedad civil, Calandria, ASPEC, Transparencia, DEICO, IDL, son ONGs, y la universidad, ¿no? En este caso estaba referida a AFACON, que es la Asociación de Facultades de Comunicación. También estaban en un primer momento ANDA, que es la Asociación Nacional de Anunciantes, que fue interesante su intervención. Y por otro lado, la veeduría se basa en una estructura de trabajo con voluntarios, jóvenes comunicadores en diversas partes del país, que son liderados por docentes de comunicación. Calandria establece una fuerte alianza con universidades y en ese sentido, desde el trabajo que se realiza, apuesta también a una formación de nuevos comunicadores. ¿Cuáles son los objetivos? 3 objetivos que tienen a su vez estrategias distintas. Vigilar a los medios y proponer mejoras, ¿no? Que la denuncia, la queja vaya con propuestas de mejora. En ese sentido, los monitoreos y observatorios de medios siempre han ido acompañados de propuestas de aplicación o de cambios concretos. Colocar el rol de los medios en la agenda pública, porque una de las cosas, los medios discuten de todos los temas menos de ellos mismos, ¿no? O en general la opinión pública. Hemos hecho campañas de movilización alrededor del tema del uso de la franja electoral por los medios, programación infantil, el tema de publicidad y telenovelas, la nueva ley de radio y televisión. Y el tercer objetivo, que tal vez sea el más fuerte, el más intenso, el que tiene mayor carácter o
que caracteriza mejor el trabajo de la veeduría es el recojo y generación de opiniones ciudadanas mediante sondeos de opinión, grupos de debate, parlamento mediático, son estrategias que vamos a ver más adelante, caravanas y foros. La idea de darle la palabra a los ciudadanos, pero también educarlos en el sentido de sensibilizarlos sobre determinadas temáticas. Calandria y la veeduría, o Calandria desde la veeduría, realiza mucha investigación aplicada, pero no centrando solamente en la oferta de los medios, sino en la vinculación con el consumo crítico. Por ejemplo, vinculado a lo que es el análisis de la programación y consultas ciudadanas sobre lo que es los programas Los Talk Show, que es la primera lámina que ven, o lo que es imágenes de la mujer y la pareja, el enfoque género en las telenovelas, o lo que es la presencia de los niños en la programación. Entonces son investigaciones que se realizan por un lado tanto del análisis de la oferta como focus group y consultas ciudadanas con los ciudadanos para saber la opinión sobre ellos. Y estos son presentados en parlamentos mediáticos donde participan los directores de los medios y obviamente la ciudadanía y la sociedad civil. Una de las campañas emblemáticas que empezamos a realizar fue una denominada Tú tienes el control, en el sentido simbólico y real del término, no solamente para cambiar de canal, sino apropiarse de la necesidad del derecho a la comunicación a partir de la constatación que el espectro radioeléctrico en radio y televisión no le pertenece al Estado, sino que lo administre y sino que es de todos, ¿no? Y en ese sentido la veeduría ha jugado un rol especial, no sé si puedo poner acá, allá, precisamente para motivar y canalizar esas demandas y quejas y orientar a la ciudadanía. Les voy a presentar un clip muy cortito que ayuda a ver Chicos, ¿qué están viendo? Dibujitos, mamá. Cuidado con estar viendo cosas que no deben, ¿ah? Los niños esperan que hagas algo. Conversa con ellos sobre lo que les gusta ver y llama gratis al 0800-120-02 para contarnos tus ideas y las de ellos. Mejora la tele de los niños. Ellos te están viendo. Bueno, este es un ejemplo de una de las campañas que impulsamos en el sentido de canalizar las quejas, las denuncias, pero también orientar a los ciudadanos sobre formas de participación. Este era un poco el preámbulo. En el lapso del 2000 a 2005 se dieron muchas reformas en el país. Una de ellas estuvo referida a lo que es la radio y la televisión. El presidente Toledo presentó una primera ley de radio y televisión y luego se presentaron 3, 4 o 5 más. Calandria, desde la veeduría, estuvo impulsando incidencia alrededor que esas propuestas incluyeran las perspectivas ciudadanas, incluyeran una mayor participación de los ciudadanos, incluyeran enfoques éticos, etcétera, pero no tuvo mayor apertura. Y entonces en algún momento nos planteamos la necesidad de elaborar nuestra propia ley. En el Perú la Constitución permite iniciativa legislativa, mediante 85.000 firmas puedes presentar directamente una iniciativa de ley al Congreso y así lo hicimos, ¿no? En el marco de muchas veces los propios abogados y especialistas en el tema o los propios medios decían la mejor ley es la que no existe, ¿no? Que no se necesita una ley. Y entonces esta campaña de incidencia política lo que tuvo como objetivo es incidir en la aprobación de la ley de radio y televisión con enfoque de derechos de comunicación, colocar el tema de la regulación de los medios de comunicación, estableciéndolos como servicio público, e involucrar a la ciudadanía y la sociedad civil en el debate, no solo con demandas, sino también con propuestas. Obviamente los implicados, el público prioritario eran los decisores de las comisiones de transporte. Trabajamos en ese lapso creo que con 4 o 5 legislaturas, porque la ley se encarpetaba, ¿no? Medios de comunicación y la ciudadanía, con una amplia gama de aliados. La estrategia de incidencia público-política que caracterizó precisamente la ley, la campaña que se llamó Afirma tus derechos por la comunicación, tuvo un carácter político, ciudadano y público. Y remarco esto porque en permanente diálogo no fue solamente lobby, se hizo efectivamente lobby, debate técnico a partir de la propuesta de la ley
con empresarios, con periodistas, con anunciantes, con sociedad civil, con agencias de cooperación, con los diversos actores involucrados para perfeccionar la propuesta técnica de ley. Se hizo muchas actividades de información y educación y movilización ciudadana para el debate público. No era solamente que firmaran la propuesta de ley, sino que la comprendieran, la conocieran y la ratificara, y se colocó el tema en la agenda mediática, ¿no? En las fotos aparece, por ejemplo, creo que está Rosa María Alfaro, que fue la fundadora de la veeduría y presidenta de Calandria, que lideró, fue la vocera de esta campaña. Brevemente les quiero mencionar los dilemas que vivimos alrededor de algunas estrategias, ¿no? La primera estrategia de elaboración y deliberación técnica de la propuesta legislativa, como les decían, hicimos el articulado de ley, foros y reuniones y el diseño de la estrategia discursiva, en qué se iba a basar, digamos, la propuesta técnica. De las reflexiones, no les voy a leer todas, pero de la que más destaco es un momento en que uno se plantea la necesidad de una agenda máxima y una agenda mínima. Es decir, una propuesta de ley ideal que no sea aprobada, porque era de difícil consenso, o una agenda de ley con puntos mínimos, que tal vez no genere todos los cambios, pero sí genere algunos cambios precisos. Esta fue una tensión permanente, hasta dónde se iba la propuesta de ley, ¿no? Todo para que no cambie nada, o un poco que no puede satisfacer a todos. Y también la comprensión de pasar de consumidor a público y de público al ciudadano. Es decir, una permanente tensión incluso en el fraseo de los articulados de ley. Lo segundo, la estrategia de lobby, influencia transparente con políticos, fue súper importante en el sentido de la necesidad de hacer un mapa de actores y análisis de contexto, ¿no? Pero curiosamente hay actores con los que uno no se encuentra en los temas de radio y televisión, y en legislación y medios. Nos dimos cuenta que los poderosos no necesitan salir en medios. Nunca salió ningún empresario, nunca hubo un comunicado. Sin embargo, tenían injerencia directa en el gobierno de turno, ¿no? La estrategia más fuerte, como mencioné, es la estrategia de educación, movilización y debate público. Creo que nos dejó la lección aprendida que se puede hacer una ley con participación ciudadana. Y curiosamente, no curiosamente, sino era de prever, los medios de comunicación le cerraron el micro y la televisión a Veeduría y a Calandria. No solamente para este tema, sino para todos los temas. Calandria trabaja temas de salud, de medio ambiente, descentralización, participación ciudadana, género. No nos permitieron ingresar más a los medios. Nos cerraron los medios, pero precisamente a partir de ello ganamos las calles. Es decir, precisamente porque ya no teníamos acceso a los medios de comunicación donde se pudiera debatir públicamente el tema, solamente la prensa permitía el acceso, es que nos impulsaron a hacer consultas ciudadanas, caravanas, ferias, foros de debate, talleres en escuelas, todas otras formas de relación con el ciudadano. Y tal vez este es uno de los principales aprendizajes, la calle como espacio privilegiado para la relación y la sensibilización con el público. Pueden ver ustedes ahí actividades de entretenimiento, recojo de opiniones de diversos públicos. La estrategia propiamente de incidencia pública, hicimos acciones de cobertura, tuvimos que hacer pronunciamientos pagados, porque si no, no salían, y mucha producción informativa en las regiones, porque la ley terminó siendo a veces un debate solamente en Lima, a nivel nacional, o curiosamente, los periodistas veían el debate sobre la ley de radio y televisión como un debate que le correspondía a los propietarios de los medios, pero no a los periodistas, ¿no? Entonces tenía que posicionar también ante el periodismo regional. De manera corta, podríamos ubicar tres tipos de logros. Resultados, a manera de producto legislativo, se aprobó la ley. De los 80 articulados, 36 más o menos corresponden a la propuesta de la veeduría y sobre todo son vinculados a lo que es principios de acceso y prestación de servicios que antes no habían, o sea, todo lo que tiene que ver con transparencia, concurso público, orientados a la dignidad de la persona, etcétera. Proyectos de comunicación, protección de horario familiar, autorregulación, temas que no aparecían antes en la ley de telecomunicaciones. Resultados desde el punto de vista del proceso político, se colocó durante 3 años el tema de
es la democratización de los medios en la agenda pública. El contrapeso, el debate sobre regulación y autorregulación surgió como una alternativa frente al concepto de libertad de expresión, que en el Perú está concebido como la libertad de expresión de los medios, no de los ciudadanos, y se comprometió a la ciudadanía como público más allá del concepto de rating, ¿no? El rating en el Perú lo mide una empresa, no sé si acá será igual, Ibope, con 400 aparatos, ¿no? O sea, 400 aparatos definen qué programa tiene éxito o no en una población de 30 millones de peruanos. Entonces afirmamos que los ciudadanos son más que esos 400 aparatos. En tercer lugar, como fortalecimiento de actores, Calandria y la Veeduría se fortaleció como un espacio de sociedad civil. Se creó Revolcom, red de voluntarios de comunicación, grupos de comunicadores y estudiantes de comunicación que aún actúan en esa línea. Y también se creó la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Los medios de comunicación no estaban articulados antes. Hoy día sí existe la Sociedad de Radio y Televisión, que agrupa a los principales medios y conglomerados, las empresas periodísticas, ¿no? En ese tiempo no existía. Después de la ley, ¿qué? ¿O qué cosas hemos seguido haciendo? No les voy a presentar todo, pero instalamos Parlamento Mediático. Hemos premiado, por ejemplo, algún canal de noticias de un programa periodístico, pero desde consultas ciudadanas, es decir, el propio ciudadano es consultado a través de encuestas, sondeos de opinión, y le damos un premio en un evento donde se socializan estos resultados y además se da las recomendaciones que en las encuestas o en las consultas también se recogen. Y sobre todo lo que hemos seguido es ferias y campañas ciudadanas. No sé si tenemos tiempo para ver un poquito. Pero espérate, ¿cómo? Es que me dijo que lo tenía acá. ¿Este? No. ¿Así? Me dijo que lo tenía, que lo había bajado. Ahí está. Eso podemos ver. Es más, no se cuestionaba su poder seductor e influyente, que se disparaba sin culpa ante la pasividad de los receptores. Pero todo eso cambió desde que la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria se puso las pilas y decidió bajarlos de la nube con su programa Veeduría Ciudadana. No fueron tiempos fáciles tampoco. Algunos medios asumían que la sociedad civil no tenía nada que decir respecto a ellos. Hoy incluso los medios son objeto de los sondeos de opinión que las grandes agencias de opinión pública hacen. Entonces hoy se le pregunta a la ciudadanía, ¿cree que los medios deben mejorar, no mejorar? ¿Con qué programas está de acuerdo? ¿Qué programas hacen daños? Entonces, eso antes no se preguntaba en los sondeos de opinión. Y yo creo que ese es un resultado interesante y que creo que Calandria ha abonado también a esto, ¿no? Este año, Calandria cumple su 25º aniversario de trabajo intenso en pro de la cultura y el desarrollo del país. Para celebrar a lo grande, vienen realizando actividades que reafirman su primordial compromiso. Calandria nació con el objetivo de poner la comunicación al servicio del desarrollo del país. Nuestro diagnóstico parte de que el Perú necesita vincularse, necesita comunicarse, siendo un país diverso, plural, ¿no? De muchas voces, muchos rostros. Creemos que la comunicación debe instalarse para mediar justamente y construir puentes entre los diferentes sectores de la sociedad. El bus ciudadano fue una propuesta para sensibilizar a la gente sobre la importancia de contar con noticieros y programas periodísticos de calidad en la televisión. Recorrieron Lima de cono a cono, haciendo paradas divertidas para llamar la atención de la gente. Acaba de ocurrir un terrible accidente. Señor, ¿qué le ha pasado? No sé, señorita. Este televisor me cayó encima. ¿Le cayó un televisor encima? Vamos a hacerle la pregunta crucial. Señor, ¿le duele? No, me hace cosquillas, claro que me duele. Su cara de dolor, de sufrimiento, creo que se ha raspado por el costado. Pellizca para que le salga más sangre. Esto es un poco para parodiar el morbo y el excepcionalismo en la cobertura de las noticias. La Expo Calandria 25, recientemente inaugurada en el Centro Cultural de la Católica, muestra las mejores experiencias de comunicación a lo largo de estos años, como lo fue el concurso de historieta juvenil en los años 90.
Bueno, entonces la veeduría se sostiene en esto, en esta red de voluntarios para recoger opinión ciudadana, hacer movidas como la caravana o el bus ciudadano que hemos visto, y el Parlamento Mediático, que es un espacio donde se reconoce al ciudadano, se presenta públicamente las consultas y se premia o se valora buenas prácticas de comunicación. ¿Qué otros temas hemos continuado luego de la ley que tienen que ver precisamente también con el trabajo de Calandria y la veeduría? La autorregulación, porque la ley planteaba de que los medios de comunicación tenían que hacer sus códigos de ética, difundirlos para que luego sean evaluados a partir de ellos. Hemos impulsado talleres de elaboración de códigos de ética, las experiencias de periodismo cívico ciudadano, que es que los medios o los periodistas salgan de la radio y la televisión al encuentro del ciudadano y a partir de ahí conformen opinión pública. El tema de ética y periodismo, y estamos también haciendo monitoreo de medios en torno a temas como violencia de la mujer, derechos sexuales y reproductivos, temas de desarrollo, etcétera, ¿no? El otro campo importante es que durante estos años, entonces, luego de la ley, se ha venido haciendo el seguimiento del cumplimiento de los códigos de ética, o mejor dicho, del incumplimiento. No solamente en lo que es, por ejemplo, uno de los aspectos de la ley tiene que ver con el programa, el horario de protección familiar, que va de las 6 a 10 de la noche, 6 de la mañana a 10 de la noche. Hay 2 programas que fueron denunciados porque transgredían este horario. Uno fue Los Simpson y el otro fue una telenovela. Pero también los códigos de ética han sido transgredidos de lo que es las representaciones prejuiciosas y estereotipadas que se hace, por ejemplo, en los programas de entretenimiento de los negros, de los afrodescendientes o de los indígenas, ¿no? Los indígenas presentados como tontos, como sucios, o los negros presentados como brutos. Y entonces hemos acompañado también estas denuncias, pero es interesante y quiero resaltar en el debate político y en la dación de la ley de radio y televisión, los códigos de ética nacieron sobre todo alrededor del tema periodístico para garantizar lo que era equidad, pluralidad, independencia en los medios, o sea, más vinculado a su objetivo político, especialmente en procesos electorales. Sin embargo, en la práctica, en estos 10 años de la ley de radio y televisión, las principales quejas, denuncias y solicitudes de mejora han venido en el campo del entretenimiento, en aquellos programas no de información, sino más bien de entretenimiento vinculados a discriminación, temas de discriminación, de inclusión social. Ese es un punto importante. Otras formas de vigilancia que se han dado, Calandria impulsó con otras ONGs feministas el FemTV, que es un espacio de seguimiento a la publicidad sexista, que premia aquella publicidad que promueve nuevos roles de relación de género y también castiga a la publicidad que ratifica o perpetúa los estereotipos de género, ¿no? Dándoles otro premio que se llama el Sapo TV. Observatorio Afroperuano es una organización afrodescendiente que hace seguimiento a lo que es la presencia de los afrodescendientes en los medios. ANDA, la Asociación Nacional de Denunciantes, tiene una iniciativa que se llama Semáforo Ético y lo que hace es recomendar a las empresas que son parte de ANDA qué programa auspiciar con publicidad y qué programas no, de acuerdo al cumplimiento ético que tengan. Y finalmente, para terminar, ¿qué piensa la ciudadanía? ¿Cómo ha evolucionado la opinión de la ciudadanía en estos años, ¿no? Reconocen que la televisión influye en la construcción de su opinión política, pero no es suficiente para el cumplimiento de la realidad, y en ese sentido es importante lo que decía la compañera anterior. Se reconoce que no hay pluralidad y equidad y por tanto ver o seguir un noticiero no siempre es, la credibilidad no está acompañada necesariamente del rating, ¿no? La ciudadanía es consciente del comportamiento parcializado de los medios y tal vez en estos últimos años lo más importante es que hoy se reivindica la comunicación como un derecho ciudadano. El 27 de febrero de este año, por primera vez en 15 años, hubo una marcha masiva de unas 10 cuadras, impulsada por jóvenes y sectores de la sociedad civil, por lo que se llama en Perú la televisión basura. Precisamente en contra de estos programas, sobre todo de entretenimiento, que lo que hacen es del morbo,
y de la exhibición de la vida privada, digamos, una forma de hacer comunicación. Esto ha inaugurado una nueva etapa en lo que es las estrategias y la experiencia, digamos, y lo que es la democratización de los medios, porque ciudadanos de a pie, organizaciones de sociedad civil y en general instituciones como la veeduría han podido conciliar objetivos y abrir una nueva etapa en la que ya no basta solamente ver, sino también actuar. Muchas gracias. En Venezuela, de hecho, la ley de radio y televisión, a pesar de todas las críticas que pueda tener desde los medios y desde cualquier factor político, fue una ley, creo que ha sido una de las leyes más consultadas y más construidas desde las bases, ¿no? Es muy curioso porque se hicieron más de 120 reuniones en todo el país, consultas, y es una ley que se fue construyendo con la gente. Nuestro próximo expositor es el compañero Pedro Santander, que nos acompaña desde Chile. Es periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación y doctor en Lingüística, especializado en análisis de discurso y en el análisis de medios en el marco de los procesos políticos latinoamericanos. Actualmente es director y fundador del Observatorio de Comunicación y Medios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es profesor titular de la Escuela de Periodismo de esa universidad y jefe de investigación de la unidad. Es miembro también del Grupo de Trabajo Comunicación, Política y Ciudadanía en América Latina del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Bienvenido, Pedro. Bueno, hola, muchas gracias. Hay muchas. Me hubiera gustado comentar algunas cosas que dijeron los compañeros anteriormente, pero bueno, tal vez en otro momento. Nada más sí quisiera reafirmar lo que acaba de decir Oscar, que la ley, esa ley a la que él hace referencia, ¿no es cierto?, es una de las leyes más consultadas en Venezuela y creo que Venezuela inicia todo un proceso bien interesante de consulta popular en torno a leyes de medios o a leyes de comunicación que después en otros países toman su propia dinámica. Bueno, pero dicho eso, bueno, nuestro observatorio es bastante joven. Yo voy a hablar acerca de la relación entre universidad y observatorio. Tenemos, por supuesto, nuestra página web. Llevamos 2 años y medio, 3 años desde la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Paraíso haciendo este observatorio. La página está concebida de una manera tal que siempre hay una noticia central. Como ustedes pueden ver, esta tiene que ver con la conflictividad social que en este momento estamos viendo en Chile. A la derecha de la página hay siempre un calendario de agenda, ¿no es cierto?, de eventos que tienen que ver con cuestiones comunicacionales en Chile, en Iberoamérica. Abajo siempre publicamos libros o novedades editoriales relacionadas con la comunicación. Algunas de ellas están en su versión PDF, pueden ser descargadas. Después, ahí a la derecha, se fijan, tenemos el mapa de América Latina. Eso creo que fuimos el primer observatorio que lo hicimos, aunque ahí estamos peleando con Observacom de Uruguay, pero ¿quién fue el de la idea? Pero lo importante es que si ustedes pinchan en cualquier país van a entrar fundamentalmente a normativas respecto a leyes a leyes de comunicación, leyes, ¿ya?, o decretos, qué sé yo, de los diferentes países. ¿Por qué hicimos nosotros esto? Porque en general hay todo un tabú respecto a si regular o no regular los medios, como decía la compañera de Perú, ¿no es cierto? También en Chile muchos dicen la mejor ley de medios es la que no existe. Claro, esa es toda la discursividad neoliberal que sostiene eso. Entonces nosotros con este mapa demostramos que en todo el mundo hay regulación respecto a los medios y quien quiera saber de ello en América Latina puede pinchar esto. También me gustaría, a modo de contexto, señalar que mi país vive desde el 2011 en adelante una expresión evidente de una crisis que es una crisis que países como Ecuador, Venezuela o Bolivia, Argentina, qué sé yo, ya vivieron, ¿no es cierto? Es decir, la crisis del neoliberalismo, todas las contracciones del neoliberalismo han hecho aparición evidente en Chile y ese es el contexto en el cual nosotros nos encontramos hoy, un contexto además con una ecología mediática muy poco democrática. Un contexto universitario donde siempre te están exigiendo esto de vinculación con el medio,
y un contexto específico de nuestra unidad académica que nos sitúa en lo crítico. Nosotros tenemos postulados críticos, entonces con todo esto, voy a saltarme algunas cosas, nosotros decidimos formar un observatorio. Consideramos necesario formar este observatorio porque se ha generado y se ha hecho evidente una desconfianza ciudadana, en realidad no solo en Chile, en muchos países que sufren, digamos, el vaciamiento democrático que el neoliberalismo produce de las democracias, ¿no es cierto? Y esas disfunciones, ¿no es cierto?, del modelo democrático se expresan de muchas maneras también en lo comunicacional. Y genera una suerte de crisis generalizada de legitimidad y de desconfianza, ¿no? Hay toda una desconfianza hacia las promesas democráticas. Bueno, en ese contexto de desconfianza surgen una serie de reacciones, ¿no es cierto?, algunas espontáneas, algunas planificadas. Pero todas ellas van produciendo, desde mi punto de vista, un entramado social de contrapoderes, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de que se está organizando la desconfianza. ¿Ya? Creo que la desconfianza respecto y en torno a los sistemas políticos contemporáneos son bastante evidentes. Lo que no es tan evidente es que la desconfianza también está tomando su forma y ojalá su organización. Y esta organización de la desconfianza, bueno, esto es un tema de ensayo y error, y nosotros como observatorio nos queremos meter en formar parte de esa desconfianza organizada. Nosotros queremos responder también desde nuestro propio lugar a la inmunidad del sistema político y a la impunidad, ¿no? Porque los sistemas políticos neoliberales son muy inmunes a la protesta social, a la demanda social, a la crítica social, a la queja social. Son tremendamente inmunes. Por eso después estallan los conflictos sociales de la manera que han estallado en nuestros pueblos. Y esa inmunidad, ¿no es cierto?, nosotros por lo menos desde el observatorio la queremos monitorear, la queremos observar. Y todo esto tiene que ver, entre otras cosas, con, bueno, los compañeros aquí lo señalaban, con que esta observación de segundo orden que se dice que hacen los medios está totalmente cuestionada, ¿no es cierto? Está cuestionada su rol de vigilancia. Se ha producido desde nuestro punto de vista un quiebre en la confianza entre las corporaciones mediáticas y los medios. Y bueno, tenemos un montón de encuestas en Chile que lo demuestran, ¿no es cierto? Esta es la última. Si ustedes se fijan, bueno, no sé, más o menos se ve, pero lo que está en verde, esta es la última encuesta donde dice en qué se confía más en Chile. Y las radios, que es lo primero, se mantiene, pero diarios, tele, cae profundamente, ¿no? A mí me parece que nos ocurre algo similar a lo que tú contabas en Perú, nos ocurre algo similar. Entonces, bueno, aquí hace poquito a un periodista, connotado periodista chileno de la televisión, le pegaron una patada en los testículos, en una audiencia pública que había. Él es ícono del periodismo que se critica en Chile, ¿no es cierto? Entonces, también han habido reacciones bien interesantes porque antes la ciudadanía quería a la prensa, quería que estuviera ahí, quería que el evento o la circunstancia fuera reporteada. Hoy más bien hay una expulsión, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una serie de cuestiones que yo voy rápido, ¿no es cierto?, que ustedes ya señalaron, que me interesó mucho lo que tú contabas recién de Perú, que tiene que ver con cómo en diferentes partes de América Latina se está peleando por esto que se llama el derecho a la comunicación, que se inserta en esta desconfianza organizada de la que nosotros hablamos, ¿no es cierto? Y en ese contexto empiezan a surgir los observatorios a partir de fines de los 90, yo diría. Y lo interesante es que nosotros como universidad creemos que aún mantenemos nuestro cierto capital simbólico, cierto lugar de legitimidad para hacer observación social. Y entonces ahí la pregunta para nosotros fue, con todo este contexto que les conté rápidamente, considerando que nosotros como universidades tenemos cierta legitimidad ante la audiencia frente a crisis de legitimidad evidente, la pregunta nuestra fue qué observar y cómo observar. ¿Ya? Es decir, solo si teníamos eso claro nos podíamos insertar en esta desconfianza organizada que emana de la sociedad civil. Y bueno, nosotros nos debatimos entre dos tipos de observación, ¿no? La observación analítico-académica, pura, que denuncia y hace descripciones, un monitoreo descriptivo, y está muy preocupada por lo metodológico, o dijimos, o más bien hacemos una observación no tan analítica académica, sino analítico-política, y en vez de hacer algo descriptivo, hacemos denuncia crítica, y en vez de preocuparnos tanto por lo metodológico, que es la típica carga que tenemos en el mundo académico, nos preocupamos por lo político-conceptual. Entonces, evidentemente, por todo lo que yo les he estado contando, optamos por la columna
No sé, ¿ustedes la ven? Bueno, pues de mi izquierda, la columna de la izquierda. Y el concepto clave que nosotros ahí usamos fue el concepto por el cual nosotros nos organizamos, es el concepto del derecho a la comunicación. Porque el concepto del derecho a la comunicación es un concepto que compite con el concepto de libertad de expresión o libertad de prensa. El concepto de derecho a la comunicación es un concepto latinoamericano. Si bien el informe McBride en los años 80 lo menciona, 78 lo menciona, en realidad este concepto, esta demanda, esta reivindicación, donde toma cuerpo y donde se pelea y donde se lo demanda y se lo reivindica en nuestro continente, o sea, en Estados Unidos, en Irlanda, en España, en Checoslovaquia, en ninguna parte del mundo se lucha por el derecho a la comunicación, eso es algo nuestro. Entonces nosotros nos quisimos insertar en eso, porque tiene el derecho a la comunicación es algo que conceptual y políticamente es muy potente, ¿no es cierto? Es un síntoma del ciclo político latinoamericano. Es entendido como un derecho universal, no solo como un derecho de los dueños o de los profesionales de la comunicación, ¿no es cierto? Y además el derecho a la comunicación, que fue lo que nos interesó más, demanda una relación distinta entre comunicación y comunidad, porque la relación entre comunicación y comunidad hoy en día, mediada por las corporaciones mediáticas, es una relación muy comercial y muy pasiva, ¿no es cierto? Entonces, bueno, al final nosotros optamos por luchar o desde nuestro observatorio pelear por el derecho a la comunicación y empezamos a hacer jornadas participativas que al principio las llamamos sobre libertad de expresión y leyes de medios, porque Chile tiene un contexto muy neoliberal. Entonces, no quisimos poner inmediatamente derecho a la comunicación y por una nueva ley de medios. Pero en el fondo nuestras jornadas eso hacen, ¿ya? Empezamos aquí están los libros, porque estas jornadas después nosotros las transcribimos y las convertimos en libros, ¿ya? Porque transcribimos todo lo que dicen los diferentes invitados. ¿Ya? Aquí están los afiches, con lo mismo de gráfica al afiche hacemos los libros. Y hemos decidido entonces, por un lado, hacer algo académico, como les decía en un principio, que son estas jornadas, una vez al año las hacemos en agosto, donde todos estos temas del derecho a la comunicación nosotros como observatorio los planteamos. Y también hemos decidido, y eso fue toda una opción que a los académicos nos cuesta, ¿no? Salir a la calle. O sea, en Chile eso no es fácil. Bueno, yo creo que en ninguna parte del mundo al académico le es fácil salir a la calle. Entonces, estos son los estudiantes con los profesores, y si mandamos a hacer ese lienzo, empezamos en todas las movilizaciones que hay hoy en Chile a meter el tema por el derecho a la comunicación, ¿no? Este es el 1 de mayo, nada que ver, podría uno decir, pero igual ahí estábamos con el derecho a la comunicación. Esa ha sido nuestra opción. Después otra opción que hicimos fue los días de radio abierta. Eso es algo que resultó bastante interesante y que de alguna manera sintetiza todo esto que yo venía hablando conceptualmente, ¿no? Porque nosotros queremos trabajar e idear otra comunicación. Entonces dijimos, llevemos la radio a la calle. Entonces ya llevamos dos días de radio abierta. La primera fue con una radio comunitaria y una transmisión en la vía pública de un programa de 3 horas y entrevistamos a la gente en la calle, gente que venía, transeúnte, etcétera, salió bien bueno. Y esta fue la segunda radio abierta, que fue hecha hace poquito, ahora el 14 de junio, justo que se cumplió un aniversario de 2 estudiantes chilenos que fueron, bueno, que los mataron en una de las últimas movilizaciones sociales que tuvimos. Entonces, cuando se cumplió un año de su asesinato, nosotros hicimos una radio abierta. Entonces ahí, esta vez no fue una, fueron 6 radios las que se sumaron a esta transmisión. Todo esto está organizado por nosotros, con otras organizaciones sociales. Y bueno, como ustedes ven, nosotros sacamos la radio ahí esa es la plaza central de la ciudad de Valparaíso, donde yo vivo, y desde ahí transmitimos. Entonces todo esto, en el fondo, y esta es nuestra aspiración, y con esto termino, nuestra idea y nuestra aspiración es lograr que en algún momento podamos incidir sobre las políticas públicas en Chile, en el ámbito de la comunicación, y que se incorpore tal como se ha incorporado en la Constitución de Ecuador, en la Constitución boliviana, en Uruguay y también en Argentina y Venezuela, se incorpore el concepto del derecho a la comunicación en las políticas públicas chilenas. Muchas gracias.